Durante 5000 años, la humanidad guardó un secreto que ninguna otra especie conocía. Un secreto tan peligroso, tan devastador en su potencial, que los propios humanos lo sellaron bajo tierra. No bajo una montaña, no bajo el océano, bajo algo mucho más poderoso, bajo su propia voluntad de no usarlo. Los alienígenas siempre se preguntaron por qué los humanos nunca habían desarrollado armas de nivel galáctico. Una especie tan agresiva, tan ingeniosa, tan obsesionada con la supervivencia, y nunca construyeron un arma estelar. Parecía imposible, parecía una anomalía estadística que ningún científico galáctico podía explicar correctamente. Pero hoy, en el año 6.847 de la era galáctica, esa pregunta estaba a punto de recibir una respuesta que haría temblar a cada una de las 127 especies de la coalición galáctica. Porque los Beth-Kai habían encontrado el archivo y no tenían idea de lo que acababan de despertar. El comandante Dreadnought observaba la pantalla con sus 4 ojos entrecerrados, procesando los datos que llegaban. Los Beth-Kai eran una especie antigua, 1000 años más avanzados que los humanos en tecnología pura. Tenían naves que doblaban el espacio-tiempo, tenían armas que vaporizaban planetas en segundos. Y aún así, cuando encontraron las coordenadas del archivo en los registros históricos humanos robados, sintieron curiosidad, tan solo curiosidad, como un niño que encuentra una caja cerrada, con llave, y quiere saber qué hay dentro. Lo que no sabían era que esa caja tenía una razón muy específica para estar cerrada con llave. Dreadnought ordenó a su equipo descender a la superficie de la Luna 6, del sistema Kepler 442. Era un mundo muerto, sin atmósfera, sin vida, perfectamente ordinario a primera vista para cualquier explorador galáctico. Pero a 800 metros bajo la superficie, los sensores detectaron algo extraordinario y completamente inesperado. Una firma de energía que no correspondía a ninguna tecnología conocida en los registros de la coalición galáctica. Era antigua, pero no dormida. Era como si algo allí abajo estuvieran esperando, respirando, consciente del tiempo. El equipo de excavación tardó 3 días en llegar a la cámara sellada, con su mejor tecnología disponible. Las paredes eran de un material que sus escáneres no podían identificar. Absorbía la energía en lugar de reflejarla. En la puerta había una inscripción, no en el idioma galáctico estándar, en varios idiomas humanos antiguos. El traductor universal tardó 40 segundos en procesar el texto, 40 segundos de silencio absoluto en la sala. Luego, la voz sintética del traductor habló con perfecta calma en el idioma Beth-Kai estándar de comunicación. Lo que está guardado aquí no debe ser usado. No porque no funcione, sino porque funciona demasiado bien. Si lees esto y no eres humano, cierra esta puerta. Sella este lugar. Y nunca regreses a este mundo si eres humano y lees esto. Recuerda el juramento. Recuerda por qué sellamos lo que sellamos hace 5000 años. El poder que guardamos aquí fue construido por nosotros y fue sellado por nosotros. Por el bien de todos, Dreadnought leyó la advertencia 3 veces. Luego, miró a su segundo al mando, con una expresión que en su especie significaba diversión. Si los humanos habían sellado algo ellos mismos, sin duda, era porque carecían de la capacidad de usarlo correctamente. Eso era lo que pensaba, eso era lo que creían todos en la coalición sobre la especie humana. Siempre. Los humanos eran valientes, pero primitivos. Emotivos, pero predecibles. Resistentes, pero limitados en su capacidad técnica. Real. No podían haber construido algo verdaderamente peligroso a escala galáctica. Era simplemente imposible, según todos los modelos existentes. Dreadnought ordenó abrir la puerta aún, y la puerta obedeció, como si hubiera estado esperando ese momento exacto para abrirse. Si hubiera prestado atención, habría notado que la puerta no requirió ningún esfuerzo
para abrirse desde afuera, como si no estuviera diseñada para mantener algo adentro, sino para registrar quién entraba desde el exterior del recinto. Pero Dreadnought no prestó atención a ese detalle. Los grandes errores de la historia raramente anuncian su llegada con claridad. Dentro de la cámara, todo era oscuridad al principio. Luego, las luces respondieron al movimiento. Luces humanas antiguas pero funcionales. La sala era enorme, más grande de lo que los sensores externos habían sugerido, mucho más grande de lo esperado. Las paredes estaban cubiertas de pantallas holográficas que se activaron una por una al detectar presencia en la sala, datos, fórmulas, diagramas de estructuras que ningún Vezkai había visto jamás en sus miles de años de historia. En el centro de la sala había una estructura cilíndrica de 3 metros de altura, perfectamente preservada contra el tiempo. Era simple, en apariencia, sin adornos, sin luces parpadeantes, sin la complejidad ostentosa que caracterizaba a la tecnología avanzada Galacti, pero algo en ella hizo que los 4 ojos de Dreadnought se enfocaran en ella con una atención que no podía controlar. Era la ausencia de algo lo que la hacía aterradora. No emitía energía detectable, no generaba campo electromagnético mesurable. Era como un agujero en el espacio donde debería haber datos. Una ausencia perfecta en medio de todo el ruido del universo. Y en la base del cilindro, grabado en metal con precisión quirúrgica, había una sola frase en inglés antiguo humano. El traductor procesó la frase en 2 segundos, y cuando la leyó en voz alta, el equipo de Dreadnought enmudeció completamente. Esto no es un arma, es una llave, y algunas puertas no deben abrirse jamás, por ninguna razón concebible. Si hubieran salido en ese momento, la historia habría sido diferente. El universo habría seguido su curso ordinario y predecible. Pero Dreadnought tocó el cilindro. Y el cilindro respondió. No con energía, no con luz, con algo mucho peor que cualquiera de esos 2 elementos. Con información. Una cascada de información que entró directamente en los sistemas de la nave, a través de una conexión que nadie había autorizado ni anticipado. Y en algún lugar, a 4 años luz de distancia, en una estación de monitoreo que ningún mapa galáctico oficial registraba, una luz roja comenzó a parpadear. Si esta historia te está atrapando, dale like ahora mismo y suscríbete al canal para no perderte el final de esta épica aventura. Comparte este video con alguien que ame las historias de ciencia ficción, porque esto apenas está comenzando y se pone mucho mejor. La estación de monitoreo no aparecía en ningún mapa galáctico, porque los humanos la habían construido hace 5000 años, con un propósito único: vigilar, solo vigilar, y cuando la luz roja parpadeara, ejecutar un protocolo que había sido diseñado con precisión quirúrgica absoluta. La guardiana mayor Azel-Katan estaba tomando café cuando la alarma sonó por primera vez en 50 años de servicio. No se sobresaltó, no gritó, solo cerró los ojos por un momento, respiró profundamente y dijo 3 palabras en voz baja. Ya llegó el día. Luego abrió los ojos y comenzó a ejecutar el protocolo que había memorizado desde los 12 años de edad, porque ser guardiana no era un trabajo, era una herencia, era una responsabilidad transmitida de padres a hijos durante 5000 años consecutivos. Azel pertenecía a la 142 generación de guardianes, personas nacidas en el secreto y entrenadas en él desde niño. No eran soldados en el sentido tradicional de la palabra. Eran algo más específico y más antiguo que cualquier fuerza militar conocida. Eran la memoria viviente de por qué la humanidad había sellado el archivo. Y eran la respuesta a quienes lo violaran algún día. Activó la frecuencia de comunicación de emergencia. Una frecuencia que no usaba tecnología galáctica estándar para evitar ser interceptada fácilmente. Usaba algo mucho más primitivo y por eso mucho más indetectable para cualquier escáner tecnológico moderno del universo conocido. Usaba física de entrelazamiento cuántico, la misma que la coalición galáctica había descubierto apenas 200 años antes,
con gran fanfarria. Los humanos la habían desarrollado hace 5000 años, y deliberadamente nunca la habían compartido con nadie en el universo, no por egoísmo, sino porque sabían que algunas tecnologías solo son seguras cuando no todo el mundo las tiene disponibles. Equipo Alfa, Equipo Beta, Equipo Gamma, Código Prometeo, activado. Protocolo 5, en efecto, confirmen recepción en todos los sectores. Las respuestas llegaron en menos de 10 segundos. Desde Marte, desde Europa, desde la estación orbital de Saturno. Desde Proxima Centauri, 37 equipos distribuidos estratégicamente por la galaxia, han todos humanos, todos entrenados, han todos esperando ese momento específico. Confirmado. Guardiana Mayor en el archivo, de Luna 6, ha sido violado. Los Vesky son los responsables de la intrusión no autorizada. Acela sintió ante la pantalla, aunque nadie podía verla. Era un hábito de los guardianes. La dignidad no requiere audiencia para ser real. Protocolo 5 significa recuperación sin confrontación directa. Si es posible, si no es posible, entonces confrontación con mínima fuerza efectiva. Pero si el cilindro central fue activado, el protocolo 5 escala automáticamente a protocolo 1. Fue activado el cilindro central, silencio, en la frecuencia. Luego, la voz del equipo de monitoreo de Luna 6 respondió con una calma que costaba mucho mantener. Confirmado. Guardiana Mayor en el cilindro. Fue tocado. La conexión de información se estableció con la nave. Vezkai, antes de que pudiéramos reaccionar, Hassel cerró los ojos de nuevo. Esta vez por más tiempo. Cuando los abrió, su expresión había cambiado de manera fundamental e irreversible. Protocolo 1 en todos los equipos. Esto ya no es una operación de recuperación. Es una operación de contención total e inmediata. Y alguien necesita llamar al Consejo de Guardianes Mayores. Hoy es el día que nuestros ancestros esperaban. El día que más temían que llegara Ann, porque el protocolo 1 no era solo una respuesta táctica a una intrusión. Era el inicio de algo que los humanos habían preparado meticulosamente. Era la revelación. El momento en que la humanidad dejaría de fingir que era una especie ordinaria más en la galaxia conocida. Y eso, para el resto de la galaxia, sería el momento más aterrador de toda su historia, registrada, sin ninguna excepción posible. Dale like si quieres saber qué hay dentro del cilindro y por qué los humanos lo sellaron hace 5000 años de historia. Suscríbete ahora para no perderte la confrontación entre los guardianes humanos y la flota Vezkai, que viene en los próximos minutos. Comparte este video con tus amigos ahora mismo, porque esta historia está a punto de cambiar todo lo que creías saber sobre los humanos. A bordo de la nave Vezkai, la información que había fluido desde el cilindro estaba siendo analizada por los mejores sistemas disponibles, y los sistemas no podían procesarla, no porque fuera demasiado compleja, sino porque era demasiado simple para que sus algoritmos la entendieran. Era como darle a un supercomputador una ecuación de 2 más 2. Los sistemas buscaban la trampa. La trampa no existía en ningún lugar. Dreadnought observaba los datos con creciente confusión. Lo que el cilindro había transmitido no eran planos de armas ni fórmulas destructivas. Eran registros históricos. Miles de años de historia humana, específicamente la historia de por qué sellaron este archivo hace tanto tiempo. Y mientras leía, algo comenzó a cambiar en su comprensión de la especie humana, que llevaba siglos considerando primitiva e inferior. Todo comenzó, según los registros, hace 5200 años, cuando la humanidad no era una especie espacial, sino planetaria todavía. Cuando todavía miraban las estrellas desde su único planeta azul, y soñaban con alcanzarlas algún día en el futuro lejano. En esa época, los humanos habían descubierto algo, no por accidente, sino mediante el proceso más obstinado y sistemático de investigación imaginable. Generaciones de científicos trabajando en el mismo problema durante siglos, transmitiendo su conocimiento de maestro a discípulo,
sin interrupciones. Habían descubierto lo que ellos llamaron el principio de resonancia fundamental del universo, y lo que implicaba era devastadoramente simple. Todo, en el universo, vibra a las estrellas, los planetas, el espacio, entre ellos, la materia oscura. La energía oscura en todo vibra con frecuencias específicas. Y si encontrabas la frecuencia de resonancia correcta de cualquier estructura, podías desestabilizarla desde cualquier distancia con energía mínima necesaria. Una estrella Nun, planeta Nun, flota de naves, una civilización entera. Todo tenía su frecuencia, y el cilindro contenía el catálogo completo, no solo las frecuencias de las estructuras físicas, sino las frecuencias de resonancia de los sistemas biológicos de cada especie conocida por los humanos. Dreadnought tardó un momento en procesar la implicación completa de ese último dato. Cuando lo hizo, sintió algo que su especie raramente experimentaba: miedo, miedo genuino. El tipo de miedo que acompaña la comprensión súbita de que has cometido un error irreparable y monumental. Los Vezkai tenían una frecuencia de resonancia biológica. Todas las especies la tenían, y ese catálogo lo listaba con perfecta precisión científica, lo que significaba que el cilindro no era solo una llave, era la llave maestra de la destrucción de cualquier forma de vida conocida. Y él acababa de conectar ese cilindro directamente a los sistemas de su nave, sin ningún tipo de filtro o protocolo de seguridad. Dreadnought intentó desconectar la interfaz. Los sistemas respondieron normalmente. El cilindro estaba desconectado, la información estaba almacenada en los registros, pero el daño ya estaba hecho. No en el sentido tecnológico, en el sentido mucho más profundo e irreversible de lo que significa el conocimiento. Ahora, los Vezkai sabían que la tecnología existía, y en el universo galáctico, el conocimiento de que algo existe es suficiente para buscar recrearlo. Dreadnought estaba pensando en cómo reportar esto al Consejo Vezkai, cuando su sistema de comunicaciones detectó algo completamente inesperado y alarmante. Una señal de aproximación a múltiple. No una nave, no 10 naves, 127 objetos de tamaño variado, aproximándose a su posición desde todas las direcciones. Y no eran naves de la coalición galáctica. Su firma de energía era completamente diferente a cualquier tecnología registrada en los archivos galácticos. Eran naves humanas, pero no como las naves humanas que la coalición conocía. Estas eran otra cosa completamente diferente y aterradora. ¿De dónde salieron esas naves?, preguntó Dreadnought a su oficial de sensores, con una voz que apenas lograba mantener controlada. No lo sé, comandante. No estaban en ningún sistema de rastreo hace 5 minutos. Aparecieron como si hubieran saltado desde otro plano de existencia. ¿Están armadas? La pregunta era obvia, pero necesaria para el protocolo estándar de respuesta a amenaza potencial en espacio abierto. Sus firmas de energía no corresponden a ningún sistema de armas conocido, pero comandante, no corresponden a ningún sistema conocido en absoluto. Una frecuencia de comunicación se abrió a no solicitada, no precedida por ningún protocolo estándar de comunicación galáctica entre especies inteligentes. Solo una voz humana femenina, perfectamente calmada, con el tipo de calma que solo existe cuando alguien sabe exactamente lo que va a hacer. Hablando en Vezka estándar con un acento que delataba que había aprendido el idioma desde la infancia como segunda lengua natural. Comandante Dreadnought, soy la guardiana mayor Azelkoten, representante del Consejo de Guardianes del Archivo Sellado de Luna 6. Usted acaba de cometer una violación del Acuerdo de Custodia Universal, un acuerdo que predates la propia coalición galáctica en 3000 años. No estoy aquí para atacarle. Estoy aquí para recuperar lo que tomó sin autorización y para tener una conversación que cambiará su comprensión del universo. Le pido que no intente huir ni atacar no por su seguridad, sino por la suya propia y la de su tripulación completa. Si llegaste hasta aquí, dale like
ya mismo, porque esto está poniéndose increíblemente intenso, y el mejor momento está por llegar ahora. Suscríbete al canal y activa la campanita para recibir notificación cuando subamos más historias épicas de ciencia ficción, como esta que estás viendo. Comparte este video en tus redes sociales ahora, porque tus amigos necesitan escuchar esta historia extraordinaria sobre la humanidad guardiana del universo. Dreadnought consideró sus opciones durante exactamente 4 segundos. Luego respondió a la comunicación con la dignidad que su rango exigía. Guardiana Mayor Khatun, acepto su invitación a conversar. Sin embargo, debo informarle que los datos del cilindro ya están en nuestros registros. Lo sé, respondió Azel, sin ninguna pausa ni alteración en su tono, perfectamente controlado. Por eso estoy aquí personalmente, y no envía a Otron los datos que recibió. No son el Arman, son la advertencia. El cilindro no transmitió el catálogo completo de frecuencias, solo transmitió el índice en Dreadnought. Procesó esa información. Era como descubrir que la caja que habías abierto no contenía el tesoro, sino el mapa al verdadero tesoro. ¿El índice?, repitió, asegurándose de haber entendido correctamente a través del traductor automático de su sistema de comunicaciones de nave. El índice, una lista de que existe en el archivo, pero no cómo funcionan, no las frecuencias reales, no las instrucciones de calibración. Lo que usted tiene ahora es el conocimiento de que esta tecnología existe, el conocimiento de que los humanos la desarrollaron hace 5 milenios, y el conocimiento de que durante 5.000 años ningún humano la usó contra nadie, a pesar de haber tenido la capacidad de hacerlo. Dreadnought sintió el peso de esas palabras de una manera que muy pocas cosas en su larga vida habían logrado provocar en Elan 5.000 años, con la capacidad de destruir cualquier civilización en la galaxia. Y los humanos no la habían usado nunca jamás. No porque no pudieran, no porque no supieran cómo, sino porque habían decidido colectivamente que el poder no justificaba su uso arbitrario. Eso era incomprensible para una mente Vezkai. Los Vezkai usaban el poder. Era para eso que existía el poder en el universo. ¿Por qué? ¿Por qué?, preguntó Dreadnought. Era la única pregunta que importaba en ese momento. ¿Por qué sellarlo si podían usarlo libremente? Porque hace 5.200 años, cuando nuestros científicos completaron el catálogo de frecuencias, tuvieron una reunión, respondió Azel. Una reunión que duró 50 años. No un encuentro de 2 días. 50 años de debate continuo entre cada nación de la Tierra, y al final de esos 50 años, llegaron a un consenso no por unanimidad, por comprensión compartida de una verdad fundamental del universo. El universo es finito en sus recursos, pero infinito en su potencial de destrucción. Y cualquier especie que elige destruir, en lugar de construir, eventualmente destroza el potencial que el universo entero necesita para seguir existiendo en equilibrio durante los eones por venir. A nosotros construimos esta tecnología. Nosotros somos responsables de ella. Y esa responsabilidad significa garantizar que nadie la use jamás incorrectamente. Ni siquiera nosotros mismos, especialmente nosotros mismos, porque quien construye el arma más peligrosa debe ser el primero en renunciar a usarla. Dreadnought guardó silencio durante un largo momento. En su especie, el silencio prolongado era la máxima expresión de respeto intelectual posible. ¿Y si alguien más la desarrolla de forma independiente?, preguntó finalmente, con la voz de alguien que ya conoce la respuesta, pero necesita escucharla. Es la segunda razón por la que existimos los guardianes, dijo Azel, con la misma calma de siempre. Monitoreamos a todas las especies avanzadas, conocidas. Si alguna se acerca de manera independiente a este descubrimiento, intervenimos con educación primero, con otras medidas si la educación no es suficiente. ¿Y si la educación no funciona?, preguntó Dreadnought. Y en su voz había algo que se parecía mucho
a lo que los humanos llamarían genuina curiosidad intelectual. No ha sido necesario usar otras medidas en 5000 años de vigilancia constante. Respondió Hassel. Hasta hoy, con su equipo y con Luna 6. Hoy es la primera vez en 5000 años que alguien violó el archivo físicamente. Y hoy tenemos esta conversación por esa razón específica. ¿Qué sucede ahora?, preguntó Dreadnought. Era la pregunta correcta. Era la pregunta que demostraba que seguía siendo un comandante inteligente y capaz. Ahora, dijo Hassel, usted tiene una decisión que tomar. La misma decisión que nuestros ancestros tomaron hace 5200 años. Exactamente. ¿Qué hace una especie cuando descubre que tiene el poder de destruir todo lo que existe? ¿Lo usa? ¿Lo guarda? ¿Lo comparte con otros? ¿O decide que algunas puertas deben permanecer cerradas para siempre porque el costo de abrirlas es demasiado alto para cualquier beneficio posible? Dreadnought no respondió de inmediato. Estaba pensando de una manera que pocos momentos en la vida de un ser galáctico permiten. Estaba pensando en lo que los Vezkai harían si tuvieran el catálogo completo de frecuencias. La respuesta llegó rápidamente y era incómoda. Lo usarían, no porque fueran malvados, sino porque la lógica del poder dicta que si tienes el arma definitiva, la galaxia obedece tus reglas. Los Vezkai construirían el sistema más estable de gobierno galáctico que jamás hubiera existido, con ellos en el centro absoluto del control. Y ese sistema duraría hasta que otra especie encontrara la manera de contrarrestar la tecnología, o hasta que los propios Vezkai se dividieran internamente. Y entonces la guerra que seguiría no sería una guerra galáctica ordinaria, sería el fin de todo lo que existía en el universo conocido. Los humanos lo habían entendido hace 5000 años. La tecnología no creaba paz duradera, solo creaba el intervalo entre las guerras destructivas. Dreadnought abrió la frecuencia de comunicación nuevamente. Cuando habló, su voz tenía una cualidad diferente, más pesada, más considerada que antes. Guardiana Mayor Khatun, quiero ver el archivo, no para tomar lo que contiene, sino para entender por qué fue sellado de esa manera. Quiero entender cómo una especie llega a la conclusión de que el poder más grande del universo debe ser enterrado y olvidado deliberadamente. Hubo una pausa en la comunicación. Dreadnought imaginó a la guardiana mayor consultando con alguien, tal vez con el consejo completo de guardianes. Cuando Hassel respondió, su voz tenía una calidez que no había estado presente anteriormente en ningún momento de la conversación entre ellos. Le envió coordenadas de encuentro, comandante. Venga solo, sin armas, sin sistemas de grabación activos de ningún tipo. En su persona le mostraré el archivo, no el catálogo de frecuencias, sino el archivo real. Los 50 años de debate que precedieron el sellado permanente, quiero que vea lo que vieron nuestros ancestros, lo que los convenció de que el silencio era más poderoso que cualquier arma imaginable. Dale like masivo si quieres que Dreadnought entre al archivo y descubra la verdad completa de lo que los humanos guardaron por milenios. Suscríbete ya mismo, porque en los próximos minutos viene la revelación más épica de toda esta historia, y no puedes perdértela absolutamente. Comparte este video con todo tu círculo de amigos, porque esta historia merece ser escuchada por millones de personas en todo el mundo. La reunión tuvo lugar en la estación de los guardianes. Dreadnought llegó solo, como prometió, y fue recibido por Hassel Khatun en persona. La guardiana mayor era más joven de lo que él había imaginado. O tal vez no. Los humanos envejecían de maneras que confundían a otras especies. Tenía ojos que parecían haber visto demasiado para alguien de su aparente edad física. Ojos que reconocían el peso de la responsabilidad heredada. Lo llevó a través de corredores que no tenían la estética tecnológica brillante de las naves galácticas estándar. Eran funcionales austeros. ¿Antiguos? ¿Cuándo fue construida esta estación?, preguntó Dreadnought, mientras caminaban por un pasillo iluminado con una luz cálida y constante.
Hace 4800 años, respondió Hassel sin detenerse. Ha sido ampliada 12 veces. Pero el núcleo original sigue siendo el mismo de siempre, y los humanos han mantenido esto en secreto de la coalición galáctica durante todo ese tiempo. No podía ocultar su asombro genuino ante el hecho. La coalición existe hace apenas 800 años, dijo Hassel, con una sonrisa que no era condescendiente, sino simplemente informativa en su carácter. Para cuando la coalición se formó, nosotros ya llevábamos 4000 años siendo guardianes. Era una institución más antigua que la mayoría de civilizaciones galácticas. ¿Por qué no revelar su existencia? ¿Por qué no compartir la responsabilidad de la custodia con otras especies confiables de la coalición? Hassel se detuvo frente a una puerta y lo miró directamente a sus 4 ojos, con una expresión que Dreznel tardó en interpretar correctamente. Era compasión, genuina y profunda compasión. La clase de compasión que siente alguien que está a punto de mostrarle a otro una verdad dolorosa. Porque la custodia no es un trabajo que se comparte fácilmente, dijo. Requiere una cultura específica, una forma de pensar sobre el poder. Y esa forma de pensar tardó a los humanos 5000 años en desarrollarla completamente. No podemos esperar que otras especies lleguen ahí en décadas y creen que los humanos son los únicos capaces de esa responsabilidad. Había algo en la pregunta que rozaba la ofensa desde la perspectiva Bethkai. No, dijo Hassel simplemente. Creemos que somos los únicos que ya la desarrollamos suficientemente. Por ahora, tal vez, no para siempre. Tal vez un día haya otras especies listas para compartir la custodia. Hoy está hablando con la persona que decidiría si esa especie es suya. La puerta se abrió, y Dreznel entró al archivo Real and no al cilindro, al registro histórico de lo que los humanos habían visto y aprendido. Las pantallas se activaron, y Dreznel comenzó a leer la historia de lo que había ocurrido hace 5200 años en la Tierra. Un científico llamado Chun Wei había completado el catálogo de frecuencias un martes ordinario en un laboratorio en Shanghái, antigua China continental. No lo celebró, lo miró, lo entendió, y luego pasó 3 días sin dormir, recorriendo todos los escenarios posibles de lo que acababa de crear. Al final de esos 3 días, llamó a sus colegas, no al gobierno Han, no al ejército, a los otros científicos que habían trabajado décadas con él, y les dijo simplemente: terminé el trabajo, y creo que hemos cometido el error más grande en la historia de nuestra especie. Necesito que vean esto. Lo vieron. Y durante los siguientes 6 meses, esos 23 científicos debatieron en privado lo que debían hacer con lo que habían creado juntos. Al final, fueron al gobierno. Pero no con el arma. Fueron con la pregunta. La misma pregunta que Hassel le había planteado a Dreznel horas antes. ¿Qué hace una especie cuando descubre que tiene el poder de destruir todo lo que existe en el universo observable? Y más allá de sus límites, el gobierno humano de esa época no era uno solo. Eran cientos de naciones con intereses diferentes y siglos de desconfianza mutua acumulada. Convencer a todas esas naciones de debatir juntas sobre la misma pregunta durante 50 años requirió algo que la historia rara vez registra correctamente. Requirió que 23 científicos decidieran poner la supervivencia del universo por encima de la gloria de su propio país y de su propia especie. Compartieron el descubrimiento con todos los gobiernos simultáneamente, no para que compitieran por controlarlo, sino para que todos entendieran el peligro. Si una nación lo tiene, dijo Chun Wei en el discurso que abrió el gran debate de 50 años, todas las demás querrán tenerlo también. Y si todas las naciones lo tienen, la primera que decida usarlo destruirá a todas las demás. Y la devastación que siga no tendrá fin posible. La única solución es que ninguna nación lo tenga. La única solución es que todos decidamos juntos que este conocimiento no debe ser usado jamás, no porque seamos débiles, sino porque somos lo suficientemente fuertes para elegir no usar el poder más absoluto que jamás existió en el universo. Dreznel leyó ese discurso
3 veces. Luego leyó los 50 años de debate que siguieron a las peleas, los acuerdos rotos, los que querían usar el arma, los que argumentaban que la seguridad de la humanidad justificaba tener la capacidad, aunque fuera solo como elemento de disuasión permanente, y los que respondían que la disuasión solo funciona hasta que alguien decide que el riesgo vale la pena, por cualquier razón concebible. 50 años de debate. Y al final, la humanidad unida tomó la decisión más extraordinaria en la historia de cualquier especie conocida. Cancelaron el archivo. Destruyeron las instrucciones de calibración, excepto las copias guardadas en el cilindro. Crearon los guardianes para proteger el secreto. Y continuaron viviendo, desarrollándose, explorando el espacio, uniéndose a la coalición galáctica como una especie más, entre muchas otras iguales, sin revelar nunca que bajo la superficie de una luna muerta yacía la clave para destruir o salvar cualquier forma de vida en el cosmos conocido. Si esta historia te está moviendo por dentro, dale like enorme y suscríbete al canal, porque la confrontación final está llegando en momentos. Comparte este video ahora mismo, porque el mundo necesita escuchar la historia de por qué los humanos son los guardianes secretos del universo. Activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguna de nuestras próximas historias épicas de ciencia ficción, HF y en español. Dreadnought tardó mucho tiempo en apartar los ojos de las pantallas. Cuando lo hizo, Azel estaba de pie junto a él, observándolo con paciencia infinita. ¿Por qué me muestra todo esto?, preguntó el comandante Bethkai, con una voz que había perdido completamente su arrogancia habitual de especie superior. Porque usted hizo la pregunta correcta, dijo Azel. La mayoría de las especies que han llegado al archivo hacen preguntas sobre el arma. Usted preguntó por qué fue sellada. Esa diferencia importa más de lo que cree en este momento específico de nuestra conversación aquí. ¿Han llegado otras especies al archivo antes que nosotros? Dreadnought miró alrededor como si esperara encontrar registros de visitantes anteriores en alguna pared. 4 veces en 5000 años. 2 veces antes de que la humanidad alcanzara las estrellas. 2 veces después de unirnos a la coalición galáctica. ¿Y qué hicieron con la información que obtuvieron? La pregunta tenía un peso que Dreadnought sentía en su estructura biológica completa. Azel lo miró con esos ojos que habían visto demasiado. 2 de esas 4 especies ya no existen en el universo conocido actualmente. La implicación aterrizó en la mente de Dreadnought con la fuerza de un impacto gravitacional de proporciones que sacuden una comprensión entera del cosmos. Los humanos, Lazan, no pudo completar la pregunta. La idea demasiado enorme para ser expresada directamente en el lenguaje Bethka estándar. No, dijo Azel con firmeza absoluta. Los humanos nunca han usado el catálogo completo de frecuencias contra nadie. Ese es el punto fundamental de todo esto. Esas 2 especies se destruyeron a sí mismas. Intentaron recrear la tecnología a partir del índice incompleto que obtuvieron del cilindro del archivo sin las instrucciones de calibración correctas. El principio de resonancia fundamental no produce resultados controlados. Produce retroalimentación descontrolada catastrófica. Intentaron destruir a sus enemigos y destruyeron primero sus propias frecuencias biológicas de resonancia, desde dentro de sus propios sistemas vitales. Dreadnought sintió algo que en su especie tardó en identificar, porque era una emoción que los Bethkai raramente experimentaban con suficiente intensidad en gratitud profunda y genuina hacia una especie que había considerado inferior durante toda su vida y durante toda la historia de su civilización. Las otras 2 especies, dijo con voz controlada, ¿qué eligieron hacer con la información del índice que obtuvieron del cilindro del archivo? Eligieron lo mismo que estoy invitándole a elegir ahora, dijo Azel. Comprender. Y luego, decidir qué clase de especie quieren ser en el cosmos. Una de ellas es ahora miembro del Consejo de Guardianes. La segunda aún está deliberando. Han tardado 300 años. No los presionamos para que decidan
¿Y nosotros?, preguntó Dreadnought. Los Vezkai, ¿qué se espera que hagamos después de esta conversación que hemos tenido hoy aquí? Nada todavía, dijo Azel. Esta conversación va a continuar. No en semanas, tal vez en años o en décadas, según sea necesario. El gran debate que los humanos tuvimos durante 50 años no puede imponerse a otra especie. Cada especie debe llegar a su propia conclusión. Pero, añadió con la primera sombra de algo diferente en su voz, el protocolo 1 permanece activo hasta que los Vezkai tomen una decisión formal. ¿Qué significa eso exactamente en términos prácticos?, preguntó Dreadnought, aunque tenía una intuición bastante clara sobre la respuesta que vendría, que 127 naves de los guardianes acompañarán a la flota Vezkai en todo momento hasta que se tome esa decisión formal y definitiva. No como amenaza, como recordatorio de que algunas responsabilidades no pueden ser ignoradas una vez que se tiene el conocimiento de su existencia. ¿Y si los Vezkai deciden intentar recrear la tecnología de manera independiente? Dreadnought dejó la pregunta incompleta deliberadamente en el aire. Entonces tendremos una conversación diferente, dijo Azel, y algo en su tono hizo que Dreadnought entendiera perfectamente que no quería esa conversación. Regresó a su nave en silencio. Su segundo al mando, Orvak, lo esperaba en la sala de mando, con una expresión de ansiedad mal disimulada en su rostro. ¿Qué sucedió, comandante? ¿Qué son esas naves? ¿Cuál es nuestra situación táctica actual en este momento? ¿Y cuáles son nuestras opciones disponibles? Dreadnought se sentó en su silla de comando, miró las pantallas que mostraban las 127 naves de los guardianes en formación perfecta alrededor de ellos. Nuestra situación táctica, dijo lentamente, es que hemos descubierto que los humanos son una especie mucho más extraordinaria de lo que jamás imaginamos, y nuestra situación existencial es que debemos decidir qué clase de especie somos nosotros. Tenemos tiempo para decidirlo con calma y sin presión artificial. No lo entiendo, comandante, dijo Orvak con franqueza admirable. ¿Estamos en peligro? ¿Debemos preparar defensas o solicitar refuerzos de la flota principal? No estamos en peligro, dijo Dreadnought. Al menos no del tipo que podría resolver una flota militar. El peligro que enfrentamos es de otro tipo completamente. Es el peligro de tener el conocimiento de que algo existe y tener que decidir qué hacer con ese conocimiento de manera responsable y permanente. ¿Y qué haremos, comandante?, preguntó Orvak. Era la pregunta que todos en el puente querían hacer, pero solo él tuvo el coraje de formularla. Dreadnought pensó en Chen Wei, en el discurso que había abierto 50 años de debate en un planeta azul hace 5 milenios entre los humanos. Pensó en 23 científicos que eligieron poner la supervivencia del universo por encima de la gloria de su nación o de su propia especie. Pensó en 142 generaciones de guardianes que nacieron en el secreto y vivieron sus vidas completas en el peso de esa responsabilidad. Y pensó en lo que los Vezkai harían con el catálogo completo, si lo tuvieran. La respuesta llegó con una claridad que nunca antes había experimentado. Lo que haremos, dijo el comandante Dreadnought, con una voz que todos en el puente de mando recordarían hasta el fin de sus vidas respectivas. Es convocar al Consejo Vezkai y proponer que iniciemos nuestro propio gran debate, porque algunas preguntas no tienen respuesta individual correcta. Solo tienen respuestas que una civilización entera puede encontrar juntas a través del tiempo y la honestidad compartida entre todos sus miembros. Dale like si Dreadnought está tomando la decisión correcta. Y suscríbete para ver cómo termina esta historia épica de responsabilidad galáctica. Comparte este video ahora con alguien que necesite escuchar esta historia, porque el mensaje final que viene es el más poderoso de todo el relato. Estamos llegando al final de esta épica aventura HF.
Y así que asegúrate de estar suscrito al canal para no perderte nuestras próximas historias. 3 años después, el gran debate, Vezkai, comenzó oficialmente ante el Consejo Supremo de su especie, en su planeta natal, de origen ancestral. Duró no 50 años como el humano duró 200. Los Vezkai eran una especie que tomaba sus decisiones con la lentitud que garantiza permanencia. Y al final de esos 200 años, el Consejo Vezkai envió un mensaje a la estación de los guardianes en las coordenadas del sistema Kepler 442. La guardiana mayor que lo recibió no era Azel Cotten. Azel había muerto décadas antes. Como todos los humanos, mueren en su tiempo natural. Pero el sistema de los guardianes continuaba, como había continuado durante 5000 años antes, como continuaría por milenios después, si era necesario. La guardiana mayor que leyó el mensaje se llamaba Yusuf Abara Mendelssohn, un nombre que llevaba los apellidos de 3 continentes como todos los guardianes modernos. El mensaje, Vezkai, era breve. En el lenguaje de una especie que tarda 200 años en debatir, la brevedad es la máxima señal de certeza alcanzada. Hemos debatido, hemos comprendido, hemos decidido. Los Vezkai solicitan formalmente unirse al Consejo de Guardianes del Archivo de Luna 6, no como custodiadores del arma, sino como custodiadores de la decisión de no usarla. Esa es, entendemos ahora, la verdadera responsabilidad del poder en Yusuf. Abara Mendelssohn leyó el mensaje. Luego lo leyó de nuevo. Luego lo envió al Consejo de Guardianes Mayores con una sola nota adjunta. Azel tenía razón. Solo era cuestión de tiempo y de la conversación correcta. Los Vezkai están listos para compartir la custodia del universo con nosotros. La respuesta del Consejo llegó en 2 horas. Un tiempo notable para un cuerpo que normalmente deliberaba durante semanas. Para decisiones de esta magnitud, excepcional, aceptado que el comandante Dreadnought, si aún vive, sea el primer guardiano Vezkai, según el protocolo de iniciación, que se transmitirá en mensaje separado. Dreadnought ¿vivía? Los Vezkai tenían una esperanza de vida de 500 años estándar. Tenía 280 cuando recibió la notificación oficial de su nombramiento. La ceremonia de iniciación al Consejo de Guardianes no era elaborada, era exactamente lo contrario de cualquier cosa que pudiera llamarse elaborada o ceremonial. Era una conversación en la que el nuevo guardiano respondía a una sola pregunta frente al Consejo, reunido en pleno absoluto. La guardiana mayor Yusuf formuló la pregunta con la misma gravedad con que había sido formulada 142 veces antes en la historia de los guardianes. ¿Por qué sellamos el archivo? No la razón histórica, no la razón política. Tu razón, la razón que tú, como individuo consciente, comprendes y adoptas como propia. Dreadnought guardó silencio durante un momento. Luego habló con la voz de alguien que ha llevado una respuesta dentro de sí durante 200 años exactos. Porque el poder absoluto no es el fin de la historia, es solo el principio de la responsabilidad más grande que cualquier ser consciente puede cargar. Y la única manera de honrar ese poder es demostrando que una especie es más grande que su capacidad de destrucción, que elige construir sobre las ruinas, que cuando encuentra la llave de la destrucción total, la entierra, bajo tierra, y la vigila. No por miedo, sino por amor a todo lo que existe. El universo no nos pertenece. Somos sus custodios temporales, y un buen custodio cuida lo que se le confía más de lo que cuida sus propios intereses. En silencio, en la sala del consejo. Luego Yusuf Abara Mendelssohn extendió la mano en el gesto humano de bienvenida que los guardianes habían adoptado como propio. Dreadnought estudió el gesto por un momento. Luego extendió su propia mano, diferente en anatomía, pero idéntica en la intención que la movía hacia adelante. Y en ese momento, el Consejo de Guardianes del Archivo de Luna 6 dejó de ser una institución humana para convertirse en algo mucho más grande y significativo. Se convirtió en la primera institución
verdaderamente galáctica, no construida sobre el miedo o el poder o el interés compartido de las especies involucradas, construida sobre la comprensión compartida de que el universo es demasiado precioso para ser destruido por ninguna especie, sin importar cuán poderosa sea. Y en Luna 6, a 800 metros bajo la superficie de un mundo muerto sin atmósfera, ni vida visible desde el exterior del planeta silencioso, el cilindro seguía esperando, no como una amenaza, no como una promesa, sino como un recordatorio de lo que el conocimiento verdadero realmente significa. Significa responsabilidad. Significa elegir el silencio sobre el estruendo. Significa decidir que hay cosas más importantes que ser la especie más poderosa. Significa que hace 5200 años, 23 científicos humanos miraron el poder absoluto a los ojos y dijeron, no es nuestro camino y no, y que durante 5000 años, 142 generaciones de humanos, ordinarios y extraordinarios dijeron lo mismo con sus vidas enteras completas. Eso era lo que los humanos habían guardado durante todos esos siglos. No un arma, sino la demostración viviente de que la grandeza no requiere destrucción. La grandeza, demostraron los humanos al universo entero con su silencio de 5 milenios, es la capacidad de tener el poder y decidir no usarlo jamás. Y eso, en toda la historia registrada del universo, era la hazaña más extraordinaria que ninguna especie consciente había logrado realizar completamente. No construir el arma más poderosa, sino enterrarla y vigilarla, y seguir siendo humanos, de todas maneras, con todas las contradicciones y grandezas que eso implica. Dale like gigante si esta historia te llegó profundo, y suscríbete al canal para más historias épicas de HF. Y en español, cada semana sin falta. Comparte este video con todos tus amigos y familiares, porque el mensaje de esta historia merece ser escuchado por todo el mundo. Ahora mismo. Gracias por llegar hasta el final de esta épica historia. Activa la campanita para no perderte ninguna de nuestras próximas aventuras galácticas en español. Pero la historia no termina con una ceremonia y un apretón de manos entre especies que antes se miraban como superiores e inferiores, respectivamente. La historia verdadera apenas comenzaba, porque el universo no es un lugar estático, donde las decisiones se toman una vez y permanecen para siempre. El universo es dinámico y cambiante, y hay especies que aún no habían encontrado el archivo, ni habían hecho la pregunta correcta todavía en su evolución. Los guardianes lo sabían desde el principio, y siempre lo habían sabido. Por eso, el protocolo de vigilancia galáctica nunca se detenía, ni descansaba. Había equipos monitoreando el progreso científico de cada especie conocida en la coalición galáctica de manera constante y absolutamente silenciosa y discreta, no para controlarlas, ni para frenarlas, sino para saber cuándo una especie se acercaba a descubrir el principio de resonancia fundamental por su propia cuenta, porque Chun Wei no había sido el único genio en el universo, ya que el universo produce mentes extraordinarias en múltiples especies de manera paralela. La diferencia era que en la Tierra Chun Wei había tenido el apoyo de una cultura que llevaba siglos debatiendo la ética del poder destructivo colectivo. Otras especies podían llegar al mismo descubrimiento, sin esa cultura de fondo y sin el contexto filosófico que hace posible tomar la decisión más correcta. Y para esas especies, los guardianes tenían un protocolo diferente y más delicado, y más paciente, y más parecido a una conversación que a una intervención. El guardián, Kel Osei Nakamura, era responsable del monitoreo del sistema Tau Ceti, donde una especie llamada los Raveni llevaba 200 años avanzando. Los Ravini eran insectoides con 7 extremidades y 3 cerebros distribuidos en su estructura corporal, que procesaban información de manera completamente paralela. Eran extraordinariamente inteligentes en matemáticas, y su comprensión de las estructuras de frecuencia era intuitiva de una manera que asombraba a los guardianes. Cale llevaba 15 años
monitoreando a la científica Ravini, conocida como Trex-7, Kalin, cuyo trabajo en física de resonancia era alarmantemente preciso y avanzado. No porque Trex-7, Kalin, fuera maliciosa, sino todo lo contrario, porque era investigadora motivada por la curiosidad pura y el deseo de entender el universo profundo. Pero la curiosidad sin contexto puede llevar a los mismos destinos que la malicia con propósito, ya que el resultado final puede ser idéntico en consecuencias. Kyle había presentado 3 veces al Consejo de Guardianes la solicitud de iniciar contacto preventivo con Trex-7, Kalin, antes de que completara su investigación. Las 3 veces el Consejo había respondido que era demasiado pronto y que el contacto prematuro podía acelerar, en lugar de frenar, el descubrimiento problemático. La 4ª vez que Keo presentó la solicitud, adjuntó los últimos cálculos de Trex-7, Kalin, con una nota que decía solamente 2 palabras muy significativas. El Consejo leyó los cálculos, y esta vez, la respuesta llegó en 4 minutos, con autorización de contacto inmediato, usando el protocolo de aproximación suave. Kyle llegó al planeta Ravini, en una nave pequeña, sin insignias de los guardianes, y sin uniformes, y con la apariencia de un investigador independiente, cualquiera. Los Ravini conocían a los humanos, porque eran miembros de la coalición galáctica desde hacía 150 años y los consideraban una especie ordinaria, interesante en su psicología emocional y limitados en su tecnología comparativa, pero buenos compañeros de la coalición, sin ninguna distinción particular notable. Kael solicitó una reunión con Trex-7, Kalin, a través de los canales académicos estándar, presentándose como investigador en física de frecuencias del Instituto Humano. Trex-7, Kalin, accedió sin sospechar nada, porque los humanos que estudiaban física avanzada eran raros, pero no desconocidos en los círculos académicos galácticos. La reunión tuvo lugar en el laboratorio de Trex-7, Kalin, un espacio lleno de ecuaciones proyectadas en el aire y modelos de frecuencia rotando lentamente. Kale miró las ecuaciones durante un largo momento y luego dijo en el idioma Ravini estándar, con el acento de quien lo aprendió desde niño, como lengua secundaria: sus cálculos son correctos, y completamente correctos, y lo que está a punto de publicar en la próxima edición del Journal Galáctico de Física es absolutamente preciso. Trex-7. Kalin lo miró con sus 3 pares de ojos en la expresión Ravini equivalente a la sorpresa, mezclada con satisfacción, del reconocimiento completamente inesperado. Lo verificamos hace 5000 años, dijo Kyle con calma absoluta, y vio cómo los 3 pares de ojos de Trex-7, Kalin, cambiaban de expresión completamente. Pasaron la siguiente semana hablando no en el laboratorio, sino en una sala privada que los guardianes habían preparado para este tipo de conversación importante. Que él le mostró los registros del gran debate humano, y le mostró la historia de Chun-Wei, y lo que había pasado con las 2 especies que intentaron recrear la tecnología. Y le mostró el archivo de Luna 6, no el cilindro, ni el catálogo, sino los 50 años de debate, y la decisión, y las razones detrás de esa gran decisión. Trex-7. Kalin procesó toda esa información con los 3 cerebros trabajando en paralelo de una manera que a Kale le parecía casi visible desde el exterior físico. Al tercer día, hizo la pregunta que Kyle había estado esperando y que los guardianes esperaban siempre con más atención que cualquier otra pregunta posible. ¿Por qué no simplemente destruir el conocimiento? ¿Por qué guardarlo? ¿Por qué no eliminar cada cálculo, cada fórmula, cada referencia al principio de resonancia? Era una pregunta brillante y era la pregunta que el propio Chun-Wei había respondido en el gran debate con una claridad que seguía resonando milenios después. Que él citó la respuesta de Chun-Wei desde memoria, como todos los guardianes la conocían desde su entrenamiento inicial en la institución secular de custodia.
porque destruir el conocimiento no destruye la posibilidad de redescubrirlo, ya que el universo contiene las leyes que permiten este descubrimiento de manera permanente. Si destruimos los registros, otra especie lo redescubrirá, tal vez sin el contexto, y tal vez sin la advertencia, y tal vez sin el tiempo para decidir correctamente. El archivo existe no para preservar el arma, sino para preservar la advertencia. Y la advertencia solo funciona si el conocimiento de su existencia sobrevive intacto. Dale like si esta explicación de Chun Wei te convenció y suscríbete al canal para no perderte el desenlace final de esta historia épica galáctica. Comparte este video ahora mismo con todos tus amigos, porque esta historia sobre la responsabilidad del poder es el mensaje que el mundo necesita escuchar. Trek 7. Kalin guardó silencio durante un tiempo equivalente a varios días de proceso interno de alta intensidad cognitiva y emocional en los Ravini. Cuando volvió a hablar, su voz tenía una cualidad diferente y más lenta y más deliberada, como si cada palabra estuviera siendo pesada antes de ser pronunciada. Nosotros, los Ravini, tenemos un concepto que se llama Breskalin, que no tiene traducción exacta al humano y significa algo como la responsabilidad del que sabe más. El que sabe más tiene la obligación de proteger al que sabe menos de las consecuencias del conocimiento que aún no está listo para manejar con seguridad real. Pensaba que ese concepto se aplicaba a los Ravini jóvenes y a las generaciones sin experiencia, pero no entendía que podía aplicarse a especies enteras en el cosmos. Pero ustedes, los humanos, lo aplicaron a escala galáctica hace 5000 años, y lo siguen aplicando hoy, y eso es Fred Kalin, en su forma más pura y completa. Cale sintió algo en ese momento que los guardianes raramente mencionaban en sus reportes oficiales, pero que todos habían experimentado en conversaciones similares. Orgullo, no el orgullo de superioridad, sino el orgullo de representar algo más grande que uno mismo, y el orgullo de ser parte de una cadena que no se rompe jamás. ¿Qué hará con su investigación?, preguntó Cale, y era la pregunta definitiva que determinaba el siguiente paso del protocolo de los guardianes, con total precisión. Trek 7. Kalin tomó los hologramas de sus ecuaciones y los comprimió en un archivo, y luego cifró ese archivo con el nivel de seguridad máximo que tenía disponible. No la publicaré, dijo, y hablaré con el Consejo Científico Ravini sobre lo que encontré y sobre lo que usted me explicó durante esta semana de conversación. Creo que los Ravini necesitan tener su propio gran debate, no de 50 años necesariamente, pero sí un debate real sobre el poder y sus límites éticos profundos. Cale regresó a la estación de los guardianes con un reporte que el Consejo leyó con la atención que raramente reservaban para documentos de rutina ordinaria. Los años pasaron y los debates continuaron, y en Tau Ceti, los Ravini iniciaron su propio gran debate. 30 años después de esa conversación histórica entre ellos. No duró 50 años como el humano, sino 22, porque los Ravini, con sus 3 cerebros paralelos, procesaban los dilemas filosóficos con eficiencia sorprendente. Y al final de esos 22 años, Trek 7, Kalin, ya anciana, pero con los ojos igual de brillantes, habló ante el Consejo Ravini con autoridad extraordinaria. El Bred Kalin no es solo un principio Ravini, sino un principio universal que tarda tiempo en ser descubierto por cada especie en su propio camino evolutivo. Los humanos lo descubrieron hace 5000 años, y nosotros lo redescubrimos ahora, y nuestra obligación como especie que sabe es hacer lo que ellos hicieron también. No copiar su decisión, sino tomar nuestra propia decisión, desde nuestra propia comprensión. Y nuestra decisión es esta, que nos unimos a los custodios del universo, no como subordinados de los humanos, sino como iguales en la responsabilidad, como la segunda especie, en descubrir que el poder mayor es proteger y no destruir. El Consejo Ravini votó, y la votación fue de 73%. A favor, lo suficiente para que la decisión fuera legítima y comenzara la siguiente etapa. Kai Losei Nakamura
Ya Mayo, pero activo en el servicio de los guardianes, recibió la notificación, con la misma calma que Hazel Cotton había mostrado décadas antes. Escribió en su diario de servicio como todos los guardianes escribían al final de cada misión, importante según el protocolo establecido hace milenios de historia. La especie Ravini ha completado su gran debate y ha elegido la responsabilidad y el universo. Tiene hoy un poco más de luz de la que tenía ayer al amanecer. Mañana comenzaremos el protocolo de iniciación de los primeros guardianes Ravini, y la cadena se extiende, y el archivo permanece sellado, y todo está como debe estar. Termino este registro, como todos los guardianes terminan sus registros, desde el primer día en que Chun Wei puso las palabras en papel. Hace 5 milenios exactos. El universo es demasiado bello para ser destruido, y somos suficientemente responsables para recordarlo cada día de nuestras vidas, aunque nadie nos lo agradezca jamás. En Luna 6, el cilindro seguía en el centro de la cámara sellada, y las pantallas seguían activas, y las luces respondían al movimiento de cualquier presencia. Pero ahora, grabados en la pared, junto a la inscripción original de Chun Wei, había nuevos nombres, y eran los nombres de las especies que habían elegido ser guardianes: los humanos, y los Vezkai, y los Ravini, y más debajo, en letras más pequeñas, los nombres de 2 especies más que habían comenzado sus propios grandes debates. El archivo no era solo un almacén de tecnología prohibida, sino un registro de las veces que la conciencia galáctica había elegido la sabiduría sobre el poder. Cada nombre grabado en esa pared era una victoria, no sobre un enemigo, sino sobre la parte de cada especie que prefería el dominio a la responsabilidad compartida. Y esa era finalmente la verdadera tecnología que los humanos habían desarrollado hace 5000 años, y que ningún catálogo de frecuencias podía contener o describir. La tecnología de convencer a otros seres conscientes de que el universo es mejor cuando se cuida que cuando se domina, y que el poder servido es más real, no con argumentos, sino con el ejemplo viviente de generación tras generación de guardianes, que elegían la sombra sobre la luz pública sin queja ni resentimiento. Esa era la herencia de Chun Wei, y la herencia de Hazel Cotton, y la herencia que Dreadnought, el guardiano 493, ahora cargaba en su ser. Y cuando llegara el día en que él transmitiera la insignia al siguiente guardiano Vezkai, le diría exactamente lo mismo que cada mayor había dicho a su sucesor. Lo mismo que se había dicho en 142 generaciones de historia humana y en las generaciones de otras especies que seguirían después en el tiempo. El universo no nos recuerda y no conoce nuestros nombres y no sabe que existimos. Y eso está perfectamente bien, porque ese es exactamente el punto fundamental. Hacemos este trabajo no para ser recordados, sino porque es el trabajo correcto, y el trabajo correcto no necesita audiencia para ser verdadero y completamente válido. Sella lo que debes sellar, y vigila lo que debes vigilar, y cuando llegue el momento de pasar la responsabilidad, hazlo con la misma calma con que la recibiste siempre. El universo continuará, y las estrellas seguirán brillando, y las especies seguirán creciendo, y nosotros estaremos aquí, asegurándonos de que así sea, siempre y para siempre. En Luna 6, el cilindro brilló suavemente por un instante, solo un instante, como si hubiera escuchado esas palabras, y las hubiera reconocido como absolutamente verdaderas. Luego la luz se apagó, y el silencio regresó, y el archivo siguió siendo lo que siempre había sido, desde el primer día que Chun Wei lo selló con sus propias manos. Un secreto, y el secreto más importante del universo, no el de cómo destruirlo, sino el de por qué vale la pena protegerlo con cada vida de cada guardiano, siempre. Eso era lo que los alienígenas habían desenterrado cuando abrieron el archivo sellado de Luna 6 y habían esperado encontrar
el arma más poderosa del universo. Pero lo que encontraron fue algo infinitamente más poderoso que cualquier arma que la mente galáctica hubiera concebido en toda su historia conocida y registrada. Encontraron la prueba de que una especie puede tener el poder de destruir todo y elegir no usarlo. Y esa elección repetida se convierte en la fuerza más grande. Los humanos no eran los guardianes del archivo, porque eran los más fuertes, ni porque eran los más inteligentes, ni porque nadie más podía hacerlo en su lugar. Eran los guardianes porque hace 5200 años, 23 científicos miraron el poder absoluto a los ojos y dijeron no, este no es nuestro camino correcto. Y durante 5 milenios, cada guardiano numerado, cada ser humano, nacido en el secreto, había dicho lo mismo con su vida completa entera, no con palabras grandiosas, ni con discursos en el Consejo Galáctico, sino con el acto silencioso y cotidiano de elegir la responsabilidad sobre la comodidad, de elegir el anonimato sobre la gloria y la custodia, sobre el poder y el futuro del universo sobre el presente de su propia especie, sin importar el costo personal. Eso era lo que los humanos habían demostrado al universo durante 5000 años de silencio elegido. Y ese silencio era más elocuente que cualquier arma posible. Y ahora que otras especies empezaban a unirse a esa cadena de responsabilidad, el universo se hacía un lugar un poco más seguro, con cada nueva generación de guardianes. No perfecto, nunca perfecto, porque la perfección no existe en un universo de seres conscientes, con voluntad y contradicción y capacidad para equivocarse libremente, pero suficientemente bueno, suficientemente cuidado, suficientemente protegido por quienes habían elegido dedicar sus vidas a ese trabajo invisible e ingrato, pero esencial. Y eso en toda la historia del cosmos conocido y desconocido era suficiente, y más que suficiente, y era exactamente lo que el universo necesitaba para continuar siendo. Dale like masivo, ahora mismo, si esta historia te emocionó, y suscríbete al canal para recibir cada semana historias épicas de ciencia ficción HFI en español. Comparte este video con todos, porque la historia de los guardianes es la historia de lo mejor que puede ser cualquier especie consciente en el universo infinito. Gracias por llegar hasta el final de esta épica aventura galáctica de 5000 años. Activa la campanita para no perderte ninguna de nuestras próximas historias. Si esta historia te tocó el corazón, escríbenos en los comentarios cuál fue tu momento favorito, porque nos encanta leer lo que opinan todos nuestros guerreros galácticos. La guardiana mayor, Yusuf Abara Mendelssohn, cerró el diario de servicio de Kale y lo colocó en el estante junto a los otros 492 diarios anteriores. Cada diario era la vida de un guardiano, y cada vida era un capítulo en la historia más larga, jamás escrita, sobre lo que significa ser un ser consciente y responsable. No había autor, ni editor, ni lector para esa historia, excepto los guardianes mismos que la leían, para recordar de dónde venían y hacia dónde se dirigían como institución. Era su tradición más sagrada leer los diarios de los guardianes anteriores antes de asumir el cargo, porque la memoria institucional era su activo más valioso, no la tecnología, ni los protocolos, ni los mapas de las especies galácticas, sino la memoria viviente de por qué este trabajo era necesario y digno de una vida entera. Yusuf se sentó en la silla de la guardiana mayor y miró la pantalla que mostraba el estado del archivo de Luna 6, en tiempo real, con todos sus sensores activos. Todo en verde, como siempre había estado desde que los guardianes establecieron el sistema de monitoreo 4800 años atrás, en el tiempo de los ancestros. El cilindro estable, y la energía en los niveles normales, y las puertas selladas, y los equipos de respuesta en posición en todos los sectores galácticos monitoreados, y en algún lugar de la galaxia 37 equipos humanos y 12 equipos Vezkai
y 8 equipos Ravini continuaban su vigilancia silenciosa y constante. 57 equipos de 3 especies diferentes que habían elegido el mismo camino por razones diferentes, pero con la misma comprensión fundamental del universo, que el poder más grande no es el que destruye, sino el que protege, y que la elección de proteger, en lugar de destruir, es la más difícil y la más valiosa posible. Yusuf tomó su propio diario en blanco y escribió la primera entrada que todo guardiana mayor escribía al tomar el cargo. Según la tradición de 5000 años de historia,